Yahweh les bendice. Tengan todos muy buenos días en este día domingo, que es lo que marca el día de inicio de semana. Este día le vamos a dar continuidad a la enseñanza que vimos anteriormente, que es la unidad. El tema de este día es unidos o separados. Vimos con anterioridad que la palabra unidad proviene, o la palabra unidos proviene de la palabra unidad, y la unidad es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, de no poder fragmentarse sin alterarse o destruirse. La unidad es el elemento diferenciado y completo que forma parte de una serie, de un conjunto o de un engranaje, o por decirlo así, de un sistema. La unidad se refiere a la unión de diferentes componentes o elementos con cierta homogeneidad o identidad, que conlleva a semejanza o igualdad, que existe en la característica de distintos elementos de un conjunto. Cada individuo, cada unidad, por decirlo así, o ser vivo, tiene la cualidad de ser autónomo, de ser independiente, con características, funciones o necesidades propias de él mismo y no de otros. Por decirlo así, cada ser, cada individuo es único, con características físicas, características emocionales únicas en cada persona. Una persona o individuo es un conjunto de actitudes, y estoy hablando de actitudes con C y de actitudes, estoy hablando con P, ¿ven?, de todo tipo, y que lo hacen distinguirse, lo hacen único ante los demás. Las actitudes y las actitudes te definen como una persona, como un ser. Las actitudes están completamente formadas. Las actitudes con C están formadas por experiencias adquiridas, por el círculo de influencia. El círculo de influencia es ese medio que te rodea desde pequeño y que incluso te influencia en la formación de toda tu vida. Tiene que ver con la personalidad, el comportamiento, es el resultado de creencias, emociones y sentimientos. Esas son las actitudes. Estas actitudes sustentan el carácter, las virtudes y los valores morales. Es fluida por naturaleza y puede cambiar constantemente de acuerdo a las emociones y sentimientos que cada persona experimenta en ciertas facetas de la vida. Las actitudes con C, esas te definen como persona. Ahora, las actitudes, y estoy hablando de actitudes con P, es la capacidad de una persona para adquirir una nueva habilidad. La actitud se asocia con la inteligencia y determina si una persona es capaz de desarrollar las habilidades deseadas para realizar ciertas tareas específicas. Las actitudes, esta actitud con P, te definen como un buen obrero, un profesional, como un empresario, como un arquitecto, como un maestro, como un buen médico, etcétera, etcétera, etcétera.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, encontramos un texto de escritura, el cual dice: procura con diligencia presentarte a Yahweh aprobado como obrero. Un obrero es una persona que da su servicio en bienestar de otros. Un obrero es aquel que siempre está disponible a realizar ciertas tareas, pero para realizar ciertas tareas, él tiene que estar capacitado. Yahweh nos capacitó, Él nos enseñó, Él nos redarguyó, Él nos exhortó, al punto de que nos enseñó, nos instruyó a andar en justicia y nos preparó a través de esa instrucción para que nosotros estuviéramos enteramente preparados para toda buena obra. Él nos escogió, Él nos llamó para que nosotros diéramos nuestra vida en servicio. Romanos en el capítulo 12, en versículo 4, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Está hablando de que nosotros tenemos cierta funcionalidad entre lo que es la congregación de aquellos que son parte del cuerpo del Hamashiach Yahshua. Cada uno de nosotros estamos edificados sobre el fundamento que ya fue establecido por nuestro Yahweh, que es el Hamashiach Yahshua. Vino uno, puso el fundamento en nosotros, puso la roca, puso la piedra viva en nosotros, en nuestro interior. Vino otro y empezó a edificar sobre ese fundamento, pero es mi responsabilidad qué es lo que yo voy a sobreedificar. ¿Qué es? ¿Cómo es que yo voy a ir levantando ese edificio? Cada uno de nosotros, colectivamente, individualmente, somos una estructura dentro de ese edificio, pero en conjunto todos formamos lo que se llama el templo, la morada. Quiere decir de que nosotros formamos ese edificio donde nuestro Yahweh habita. Y es a través de ese edificio del cual todos en conjunto formamos que Él nos habla a nosotros. Dice que así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. En Romanos capítulo 12, versículo 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Hamashiach y todos miembros los unos de los otros. En 1 Corintios capítulo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Hamashiach. En Colosenses 1:18 dice que Él, hablando del Hamashiach, Él es también la cabeza del cuerpo, que es, la Reina Valera dice iglesia. De ahí tenemos la palabra griega que quiere decir eclesía, pero la palabra correcta es que Él es el cuerpo de la congregación, de la asamblea, donde todos se reúnen a escuchar cuál es la voluntad de nuestro Yahweh. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. La palabra ahí para dones es la palabra peumáticos, que quiere decir que son las cosas del Ruah, las cosas del Espíritu. Ahora bien, versículo 4. Hay diversidad de manifestaciones. Debemos recordar que lo que vimos que en la unidad
es un conjunto de elementos diferentes lo que forman una unidad. Así también dice en el versículo 4 de 1 Corintios 12, ahora bien, hay diversidad de manifestaciones, pero el Ruá, el poder de lo alto, que es el consolador, es el mismo. O sea, hay diferentes formas en que el Ruá se manifiesta, se pone de manifiesto. ¿Qué es el Ruá? El Ruá es ese poder del cual nuestro Ab Yahweh nos envistió. Y ese Ruá tiene diversidad de manifestaciones. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios. De acuerdo a la Escritura, hay 5 dones de ministerio. Uno es el de apóstol, después es el de profetas, de ahí sigue el de evangelistas, después tenemos pastores y por último, y no por eso los menos importantes, están los maestros. Pero dice la Escritura nuevamente, pero Yahweh es el mismo. No es que cada quien tenga diferentes tipos de ruá o de espíritu como comúnmente lo conocemos. No, es un solo espíritu, diferentes manifestaciones, diferentes ministerios. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Yahweh, el Elohim, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A todos se nos ha dado beber de un mismo ruá, a todos se nos ha dado la misma medida de poder, pero cada quien desarrolla esas habilidades espirituales y cada quien la manifiesta de la forma conforme las habilidades que él tiene, las pone a disposición al servicio de la congregación. Versículo 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Ruá. Yahweh es Ruá. O sea, Yahweh es poder en manifestación en nuestra vida. Y este Ruá es para provecho. Siempre que Yahweh da algo al ser humano, al hombre, siempre ha sido para provecho dentro de la congregación y para provecho individualmente. 1 Corintios 13 en el versículo 12 dice, también vosotros, pues que anheláis esas habilidades espirituales, esas manifestaciones, esas operaciones, procurad abundar en ellos para la edificación. ¿Qué es la edificación? La edificación es construcción, es unificación, es fortalecimiento de la congregación, del conjunto de los elementos diferentes, pero que conforman una unidad. Y recordemos que la unidad es la propiedad, remarcando nuevamente, es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice, velad, porque Hasatán anda como león rugiente buscando a quien devorar. De acuerdo a los que tenemos conocimiento de cómo opera este mamífero, conocido como el rey de la selva, sabemos que estos animales, estos mamíferos, siempre van a atacar a aquel animal más débil, al que se va quedando atrás, al que se separa de la manada. La palabra para separados, ya que el tema de este día es unidos o separados, es una palabra plural. Quiero hacer una aclaración. En la enseñanza anterior yo dije que
que Yahweh siempre nos ha estado dividiendo. Quiero hacer una aclaración. Siempre que Yahweh hace una división, lo hace con un propósito, lo hace con un fin. Por ejemplo, desde el principio nosotros podemos ver que Él separó, Él dividió la luz de las tinieblas. Después, Él separó las aguas de las aguas y a la expansión llamó cielos, y a la parte que quedó abajo llamó ¿qué? Mares. Después dijo, descúbrase lo seco, y separó las aguas e hizo que los continentes emergieran. Todo lo hizo con el propósito de desarrollar vida. Siempre ha habido un provecho, siempre ha habido un porqué para lo que Él hace. Y Él siempre nos ha llamado a nosotros a que estemos separados del mundo. Él hace siempre el llamado a que nosotros nos apartemos de la maldad, de la malicia. Y siempre lo ha hecho con un propósito. Quiero ver esta palabra separado desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de la voluntad de Yahweh. Quiero verlo y lo vamos a ver desde la perspectiva humana. El hombre humano cuando se separa. La palabra separado, como dije, es una palabra plural. Y esta palabra separados se puede traducir como disgregados o distanciados. Ahora, ¿qué es disgregar? Disgregar es la acción de desunir, apartar lo que está unido o distanciarse. La palabra disgregar es igual a la palabra a desagregar. La palabra desagregar significa dejar de agregar o dejar de congregarse. Hebreos capítulo 10, en el versículo 25, hay una exhortación donde dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ahora, esta palabra desagregar, que es dejar de agregar o dejar de congregar, es igual a la palabra a segregar. La palabra segregar significa apartar, hacer a un lado, pero también significa marginar. Primera de Timoteo, capítulo 4, otro versículo de la Escritura, en la cual dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Lo que le están diciendo a Timoteo aquí es que ninguno te margine, que ninguno te vea de menos, que ninguno con su actitud te aparte. Y estos tres, disgregar, desagregar y segregar, equivale a separar. Ahora, Juan, capítulo 15, en el versículo 5, en la enseñanza anterior, vimos que separados de mí, dijo Yahshua, nada podéis hacer. Separar es igual a establecer distancia o aumentarla entre algo o alguien. Es formar bandos o subgrupos dentro de todo un grupo o de todo un conjunto. 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 3 dice, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no son carnales y andáis como hombres. Miren, la desunión, la separación
de un miembro dentro del cuerpo es algo que a Yahweh no le agrada, no favorece a la congregación. La Escritura dice: llorad con los que lloran, alegraos con los que se alegran. Dice: soportando los unos a los otros. Y la palabra esa, soportar, quiere decir sirve de soporte a otro. Es como la exhortación que dice que recibamos al débil en la fe, en la emuná, pero no para contender. Y número 3, separar es tomar caminos distintos. Acuérdense de que hay caminos que para el hombre son correctos, para él en su propia opinión, pero su fin es muerte. Estar separados de la voluntad de Yahweh te hace entrar en el ámbito de las tinieblas. Y nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nosotros tenemos lucha contra las huestes que habitan en las regiones de maldad. Nosotros no tenemos lucha entre nosotros, no debería haber disensiones dentro de nosotros, no debería haber división dentro de nosotros. Hemos sido llamados a que cada uno de nosotros pongamos a disposición del cuerpo del Hamashiach nuestras habilidades espirituales y que pongamos las manifestaciones de ese poder para la edificación, para el provecho de la congregación. En 2 de Corintios, y vamos a ir ahí a nuestras escrituras, encontramos ciertas exhortaciones y tenemos un montón de ellas en toda la escritura. 2 de Corintios, capítulo 6, en el versículo 14, encontramos esto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La palabra incredulidad en el griego, para esa palabra incredulidad hay dos. Una es apistía y la otra es la palabra apetia. La palabra apistía hace referencia a los apistoi. Los apistoi son aquellos que son incrédulos por ignorancia, porque no saben, porque no tienen el conocimiento. Apistía o apetia, la palabra apetia habla de los apistoi. Los apistoi son aquellos que son ignorantes por omisión. Quiere decir de que asumen ignorancia aún conociendo cuál es la voluntad de Yahweh. Y ahí tenemos problemas. Porque alguien que conoce la voluntad de Yahweh se supone que debe guardar sus mandamientos, la instrucción, y lo debe de hacer de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Pero como dije al principio, cada individuo tiene ciertas actitudes con C que tienen que ver con los valores éticos, morales, que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con los sentimientos, que es lo que forman el carácter, es lo que te definen como persona. Y esas actitudes que tienen esas personas son los que lo van a definir en ciertos momentos de la vida y lo van a hacer actuar. Puede ser un buen obrero, puede ser, como dicen
en las áreas religiosas seculares puede ser un buen varón de Dios, puede ser un buen siervo al servicio de la congregación o en su iglesia, pero puede ser que tenga problemas emocionales y de carácter que lo hacen ver mal, y que lejos de hacer de que una congregación se engrane y se una plenamente concertados y unidos entre sí, así como los tuétanos y las coyunturas, en vez de hacer eso, puede ser de lo que está haciendo es disgregando, desagregando. Cada uno de nosotros, dentro de nuestro ministerio, y no solo dentro de nuestro ministerio, generalmente dentro de lo que es todos los movimientos religiosos a nivel mundial, saben de que unidos van a seguir adelante. Unidos somos más fuertes. Unidos nos fortalecemos unos a otros. Si alguno cae, otro lo levanta. Si alguno desfallece, otro lo anima. Pero si esa persona, por cuestiones emocionales o cuestiones de carácter, se aísla, se está separando. Y recuerden lo que dije anteriormente, que Hasatán, el diablo, anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que se separe, al que se aleje, y aquellos que lo hagan junto con él. En ese momento has entrado en el ámbito, y recuerden que Yahweh, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él espera de que tú regreses por tu libre voluntad y tu capacidad de decisión. Él espera de que tú regreses, pero ¿quién determina regresar? Tú. Hay ciertas situaciones en la vida que a cada uno de nosotros nos vemos involucrados, y que puedo comprender que alguien en un X momento se separa. Pero ¿saben qué? No lo puedo aceptar si es alguien que tiene conocimiento. Vimos aquí, volviendo a 2 Corintios capítulo 6, este versículo de escritura que dice: no os unáis en yugo desigual con aquellos que se hacen ignorantes o incrédulos por omisión. A veces las transformaciones duelen. A veces que alguien te diga la verdad te incomoda. Pero hay que decirlas. Hay que hacerle ver a una persona cuando está en el error. Dice la Escritura que más vale reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Y quién es aquel que no instruye o deja sin disciplina a su hijo? Yo solamente soy un servidor, soy un obrero al servicio del cuerpo de Yahshua. Simplemente, por decirlo así, soy un ladrillo más en la pared. Pero una vez que la persona ha logrado transformar su forma de pensar, ha logrado renovar y ha quitado su odre viejo, su naturaleza pecaminosa que estaba viciado conforme a los criterios de este mundo, media vez esa persona logra transformarse y renovarse, y es cambiada su forma de pensar. Hasta entonces se da cuenta que el proceso de la transformación y de la renovación es necesaria. A veces los milagros son las buenas personas que se cruzan en nuestro camino y que nos enseñan cuál es el camino, la ruta, la salida de esa situación en la que nosotros
por nuestras propias decisiones hemos tomado. Cada uno de nosotros es responsable de las acciones y de las decisiones que toma. No es el otro. Las personas hacen cosas, las personas dicen cosas, pero tú determinas el efecto de ellas en tu vida. Hoy, en este día, no es un día más para cada uno de nosotros, sino que es el principio de otra oportunidad para seguir adelante. Y debemos saber esto. No es el tiempo el que cura las heridas. No. Es un concepto del mundo eso. No es el tiempo el que cura las heridas. Eres tú quien se cura a sí mismo a través del tiempo. Pero si tú andas en la vida con heridas sangrantes, diciéndole al mundo, mira aquí esta herida que fulano me hizo, porque él me dijo o porque actuó de esta manera. Discúlpame, no estás edificando, no estás construyendo, no estás uniendo, estás disgregando o estás separando a los demás. Nunca pares, nunca te conformes hasta que lo bueno, agradable y perfecto sea mejor, y lo mejor sea excelente en ti. Nunca arruines el hoy, el presente, por recordar un pasado que ya no tiene futuro. ¿Qué es el pasado? Es un montón de hojas que los árboles botan y que nunca más van a regresar a él, que no sirven nada más que para degradarse o corromperse y volver a nutrir el cuerpo. Quiere decir que las hojas caídas, que los errores pasados son los que nos enseñan en la vida y que nos deben fortalecer para ser mejores cada día. Sin importar lo que pasó ayer, cada amanecer de nuestros días hay que darle la bienvenida y decirles, hey, aquí voy otra vez. Dice aquí, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Tú no puedes andar ahí de amigos con los injustos. Tú no puedes andar confiando con los de afuera. ¿Cómo es posible que tú confíes más en un incrédulo, con gente de afuera, que con alguien de adentro, alguien que te puede instruir, te puede guiar en el camino de la justicia? ¿Cómo es posible que seamos compañeros de la injusticia? ¿Cómo es que podemos tener comunión, una mejor comunicación con los sin ley, los sin provecho? Eso significa Belial, con los que no se sujetan a la voluntad de Yahweh, y no con los que son parte del cuerpo del Mesías. ¿Y qué acuerdo? O sea, ¿cómo es que puedes negociar con las cosas que están dedicadas a los ídolos o con los idólatras y no con aquellos que son parte del templo de Yahweh? Dice aquí, porque vosotros sois el templo en conjunto del Elohim viviente, como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos. Esa es la palabra, separaos. Él nos llama a nosotros a separarlos del mundo, no a ser parte de él. Y dice, y no toquéis el mundo, y yo os recibiréis, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice Yahweh
Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, oigan bien, dice, limpiémonos. Quiere decir que si yo estoy dividido, si yo estoy separado, si yo me he alejado, quiere decir que yo estoy contaminado. ¿Y quién me contaminó? La corriente de este mundo. Los criterios de la vida. Hemos venido hablando de la transformación. ¿Saben qué? Tenemos que cambiar, tenemos que transformarnos, tenemos que ser luz en este mundo de tinieblas. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Debes entender que siempre que te pierdes es para reencontrarte. Siempre que te derrumbas es para reconstruirte. No hay nada más hermoso que vivir rodeado de gente positiva y recordar que nunca entra la oscuridad donde hay luz. Esa debería ser nuestra regla. No permitir que las malas conversaciones corrompan la sana doctrina de la integridad y de la exactitud de la Escritura. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Fíjense bien, de carne y de ruá, perfeccionando, aquí dice la santidad, es perfeccionando la actitud de estar apartado y separado de toda contaminación, de toda influencia externa. Yo no puedo aceptar que tú andes y que te divierta y que te complace más estar con los de afuera que estar con los de adentro. Hubo alguien que yo conocí y esta persona me enseñó a muchos y enseñó muchos en esta congregación. Y esa persona siempre que te hablaba, solo te hablaba. Y han sido dos personas que conocí así. Estas dos personas, una de ellas ya falleció. Gran amigo y maestro mío. El otro anda ahí por la vida todavía. Tomó la decisión de separarse. Aun cuando he tenido la oportunidad de hablar con él, él sigue con esa actitud. Él dejó que la raíz de amargura, él dejó que las cosas de la vida lo influenciaran tanto que hoy la palabra no logra penetrar en ese corazón endurecido. En el capítulo 7, versículo 1 de 2 de Corintios, ya lo leímos, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos. En el libro de Santiago, capítulo 1, encontramos otro texto de escritura que nos debería estar llamando la atención siempre. En el versículo 12 del capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Yahweh ha prometido a todos los que le aman. En el versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué es la ira? La ira es la palabra griega que se dice katos, que significa mal destructivo. Porque la ira, ese mal destructivo del hombre, en la ira, en ese mal destructivo, no obra la justicia de Yahweh. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Momento, ¿de qué está hablando aquí? Cuando yo me aparto, cuando yo me separo, yo me expongo al ámbito del reino o de la influencia de Hasatán. Entonces mi alma, mi ser está en peligro. Y no es porque Yahweh así lo va a permitir o porque esa sea la voluntad de Yahweh. Vimos en 2 Corintios que dice que te limpies. Él dice que deseches toda inmundicia y abundancia de malicia. Él te está diciendo es: volveos a mí. La palabra volverse a Él es arrepentidos, que quiere decir vuélvanse a mí otra vez, vuelve a mi palabra. Y dice recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestro alma. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre quien considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y luego ¿qué hace? Se va y luego olvida cómo era. Te olvidas de que para qué fuiste llamado. Olvidas tu propósito. Olvidas tu compromiso. Olvidas tus responsabilidades adquiridos como un hijo de Yahweh. Y lejos de deshacer las obras del adversario, empiezas a defender al adversario. Empiezas a justificar tu forma de actuar en vez de cambiar tu forma de pensar y de hacer las cosas. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley o en los mandamientos o en la instrucción, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En el capítulo 3, versículo 1, encontramos otra exhortación. Vean bien, hablando a la congregación: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No trates de llevar la integridad de la Escritura conforme a tus criterios, haciendo una interpretación privada. No, dice la Escritura: procura con diligencia presentar a Yahweh aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, no que se justifica por medio de la palabra, sabiendo que recibiremos mayor que condenación. Porque todos en la vida ofendemos y dañamos a otros muchas veces. Voluntaria o involuntariamente lo hacemos. Versículo 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y oigan bien esto: pero si tenéis celos amargos, pero si tenéis esa raíz de amargura. La palabra celos es rivalidad constante hacia otro o hacia los demás. Pero si tenéis rivalidad constante debido a la raíz de la amargura y de esa levadura de maldad y de malicia, y tenéis contención, tenéis pleitos, tenéis disensiones, haces problemas donde no los hay, en vuestra mente, en vuestro corazón, no os cantéis ni mintáis contra la verdad. Y vean bien esto, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto.
esa sabiduría o esa actitud contenciosa, con raíces de amargura, con resentimientos, con rencor, es terrenal, es animal y es diabólica. En otras palabras, tú te has metido en problemas y en ese momento no sabes a qué tipo de ruá le estás sirviendo y te está manipulando. Porque donde hay celos sin contención, ahí hay perturbación. Donde hay rivalidad constante, donde hay contención, donde hay pleitos internos, emocionales, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la sabiduría, el conocimiento que procede de Yahweh, es primeramente pura, sin mancha, sin defecto. Después es que pasible, es pacífica, hace que la paz gobierne en vuestros corazones, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, o sea, no está con aquella mentalidad de que, ¿y hoy qué va a decir de mí? ¿Y hoy con qué va a salir? No está con esa incertidumbre, con esa cuestión de desconfianza, ni hipocresía, o sea, no es de doble ánimo, no es aquella persona que aquí te está mingo y por atrás está hablando mal de ti. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. En Colosenses capítulo 3 encontramos otro texto de la Escritura. En Romanos capítulo 14, mientras llegan ahí, dice, así que, en Romanos capítulo 14, versículo 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La mutua edificación y seguir a lo que contribuye a la paz significa trabajar juntos en comunidad, en un mismo cuerpo, siendo cada uno diferentes, pero ayudándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Colosenses, estamos ahí, 3, en el versículo 12, encontramos este texto de escritura, que muchos de nosotros lo hemos leído y muchas veces hemos pasado ahí, y dice, vestíos pues. En el versículo 5 de ese capítulo 3 de Colosenses dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Oigan bien esto, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, ahí dice ira, es el juicio de Yahweh, viene sobre los hijos de desobediencia. No es que Yahweh te va a mandar males, no es que Yahweh vaya a permitir que Hasatán venga y te destruya, no, es que tú lo estás permitiendo. Tú tienes que hacer morir esa naturaleza maligna, perversa, diabólica en ti. Esa es tu responsabilidad. Para eso te dieron el ruá. Dice, mas ustedes serán investidos con el ruá de poder. Y ese ruá es que es un fuego interno que debe hacer morir, debe hacer quemar, debe limpiar las impurezas internas en ti, pero para eso tiene que estar manifestando el ruá. Si tú no creces internamente en ese hombre interior, siempre vas a estar debilitado, siempre tus emociones te van a llevar atado, esclavizado, amarrado hacia la maldad. Dice, volvamos en el versículo 12. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Elohim, apartados y amados de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que el Hamashiach os perdonó, así también hacerlo vosotros. No dice que tengas ese resentimiento, no dice que te andes justificando porque te has separado, no está hablando de que te mantengas alejado, no. Dice que de la manera que el Hamashiach os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de Ahabá, que es el vínculo perfecto, y la paz de Yahweh gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecido. La palabra del Hamashiach, sus enseñanzas, su doctrina, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con ese favor inmerecido en vuestros corazones a Yahweh, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Adón Yahshua, dando toda rabá, dando acciones de gracias a Yahweh y Padre por medio de él. Así que o nos sujetamos a la palabra de Yahweh, o nos sujetamos a la voluntad de la corriente de este mundo. Tú tomas la decisión de seguir en luz o seguir en tinieblas. Tú tomas la decisión de contribuir a la unidad o a la separación. Tú decides abandonar la sana enseñanza o la perviertes. Tú decides interrumpir esa comunión real y vital. Puede ser de que esa comunión la rompas y aún así mantener sin que se extinga el vínculo, porque el vínculo que a nosotros nos une es el Ruach, es el Ahabá, es la Shalom y es la palabra de Yahweh. Puede ser que no hayas roto el vínculo, pero has roto comunión. ¿Y sabes qué? Y eso tiene consecuencias que no solo te van a afectar a ti, sino que van a afectar a aquellos que te rodean. Tú decides mantenerte unido o mantenerte separado. Es tu decisión, pero tú eres responsable de tus acciones y tú decides qué hacer de aquí en adelante. Yahweh te bendice. Mantengámonos unidos, porque unidos somos fuertes. Yahweh les bendice.